estamos llamados todos a discipular, estamos todos llamados a trabajar para la obra del Señor. Estamos avanzando por 10 temas que son fundamentales para empezar la vida cristiana y ya vamos en el noveno tema, ¿no? Si vamos a hacer un recuento, siempre lo hacemos al principio. La idea es que esto que estamos aprendiendo, estos 10 temas, terminen siendo eh, nuestro ADN prácticamente como iglesia, que los tengamos claro y podamos enseñárselo a la persona nueva. Entonces, por eso lo estamos recordando en cada uno de las mm, enseñanzas que estamos haciendo. Recordemos que empezamos hablando acerca del discipulado, fue la introducción. Preguntamos qué era el discipulado, vimos que el discipulado es seguir a Cristo, ¿no? ¿Que Cristo dice que seguirlo es fácil? No, dice que seguirlo es difícil, es morir. Y por eso dijimos que el discipulado solamente es posible por medio de un milagro de Dios, ¿cierto? Y Dios hace ese milagro del hombre a través del Evangelio. Por eso el primer tema que vimos fue ¿qué es el Evangelio? El Evangelio algunos piensan que es como la norma para que la gente haciendo determinadas cosas pueda salvarse, pero la Biblia dice que no. El Evangelio es un regalo de Dios, es una gracia de Dios, es una buena nueva, una buena noticia, ¿cierto? De lo que Dios hizo para salvarnos a nosotros. No es lo que nosotros hacemos para salvarnos a nosotros mismos, sino lo que Dios hizo para salvarnos. Entonces, el segundo tema que vimos fue ¿quién es Dios? Hablamos de Dios, hablamos de su gloria, de su poder, de su dignidad, pero también hablamos de lo que Dios merece de parte del hombre. Recordemos que Dios nos creó para su gloria, así que el hombre debe glorificar a Dios. Así que el tercer tema del que hablamos fue ¿qué es el hombre? Y hablamos acerca del hombre como un ser creado, pero un ser también caído y un ser que necesita redención. Eso fue lo que hablamos del hombre. Necesita la redención de Jesús. Y por eso en el cuarto tema hablamos de quién es Jesús, quién es Jesucristo. Jesucristo aprendimos que Él es Dios, pero también es hombre y que por ser Dios y hombre es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Existe otro mediador aparte de Jesús? No, porque solamente Jesús es Dios y es hombre. Y luego hablamos acerca de lo que hizo Jesús en la cruz. Aprendimos que lo que hizo Jesús en la cruz tiene que ver más con Dios, que fue el ofendido. Recordemos que cuando el hombre pecó, mancilló el honor santo de Dios, quebrantó su justicia, violó su ley, y lo que hace el Evangelio es precisamente lo que hizo Jesús en la cruz, fue precisamente honrar la santidad de Dios, satisfacer la justicia de Dios y también vindicar la ley de Dios, darle el lugar que se merece a la ley de Dios, ¿no? Y también aprendimos que eso que Cristo hizo en la cruz con relación a Dios trae unos beneficios al hombre. Y por eso nuestro sexto tema fue cuáles son los beneficios que tenemos los hombres a través de la obra de la cruz. Hablamos que el creyente recibe vida, recibe justificación y recibe libertad para andar en vida nueva. La séptima enseñanza hablamos de cómo somos santificados y vimos que la santificación, que no es una obra nuestra, sino es una obra también ¿de quién? De Dios, ¿no? Esta obra de Dios. Y dijimos que la forma en que Dios obra santificación en nosotros es por el Evangelio y a través de los medios de gracia. Entonces, el octavo tema que vimos es cuáles son los medios de gracia. Vimos que son 3 los medios de gracia. A ver si se recuerdan cuáles eran. Primero, los medios de gracia. 1, lo tienen en la mano. Bueno, no todos, pero ¿qué será? La palabra de Dios. La primera. La segunda, sí. ¿Qué dijimos? Sí. Los sacramentos. Y la tercera, la oración, ¿cierto? 3. La palabra, los sacramentos y la oración. Son medios por los cuales eh, Dios nos bendice o nos ministra los beneficios que Cristo ganó en la cruz para nosotros. Amén. Hoy vamos a hablar de la novena enseñanza que es ¿qué es la iglesia? Vamos a hablar de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Este es un tema importante. Recordemos, vamos a trabajar en la primera parte el por qué nosotros necesitamos enseñarle esto a las personas nuevas. ¿Por qué es importante para nosotros enseñarle a estas personas que van a llegar el tema de qué es la iglesia?
Entonces, esta primera parte se trata de nosotros, de lo que nosotros vamos a hacer. La pregunta es, ¿por qué es importante este tema? Dentro de las 10 cosas que hay que enseñar a nuestra congregación, a las personas nuevas, ¿por qué es importante el tema de la iglesia? ¿Por qué tiene que estar dentro de esas 10 enseñanzas? Entonces, vamos a ver 5 razones por las cuales es importante. La primera es por la identidad y la pertenencia. Cada nuevo creyente necesita comprender que en Cristo ya no están solos, ya no están aislados, sino que en Cristo empiezan a formar parte de una familia que es la familia de Dios, la familia de la iglesia. Esto les da obviamente seguridad, propósito, sentido de pertenencia en la comunidad cristiana. Y esto es importante que lo entendamos. La Biblia nos dice que cuando estamos en Cristo ahora somos hermanos, ¿cierto? Y a veces nosotros comprendemos el concepto con la mente, ¿no? Decimos, si le pregunto a usted, entonces, ¿usted es parte de los hijos de Dios? Usted dice, sí. ¿Y ellos son sus hermanos? Usted de pronto responde, sí, ellos son mis hermanos. Pero decir que son mis hermanos, a sentir que son nuestros hermanos, es diferente. A veces sencillamente sabemos la teología, la doctrina, pero no nos sentimos como hermanos, ¿cierto? No nos sentimos como familia, y eso es triste, ¿no creen ustedes? La Biblia nos dice que nosotros debemos aprender a amar a los hermanos. Recordemos que la Biblia nos dice que el amor no es un sentimiento. ¿Qué es el amor? ¿Recuerdan? Lo aprendimos cuando vimos Primera de Juan. Es la procura desinteresada del bien de nuestro prójimo. Es procurar el bien de nuestro prójimo. Eso es amar. Y Juan, capítulo 4, versículo 21 dice, nosotros tenemos este mandamiento. Escuchen que es un mandamiento. ¿Qué dice? Nosotros tenemos este mandamiento de el que ama a Dios, ame también a su hermano. Miren que no está hablando de sentimientos, está hablando de algo que debemos hacer, ¿no? Se está hablando de algo que debemos hacer. Dijo Juan, no dijo, sientan amor por sus hermanos. No, él dijo, nosotros tenemos este mandamiento, el que ama a Dios, que ame también a su hermano. Usted debe procurar el bien de su hermano, ¿cierto? Es lo que dice la Biblia, es lo que nos manda hacer el Señor. Es un mandato porque el amor no es un sentimiento, es la procura nuestra del bien, del deseo nuestro de que nuestro hermano esté bien, ¿no? De hacerle bien a nuestro hermano. Entonces, cuando llega un hermano nuevo, una persona nueva, dentro del contexto que nos tocó vivir a nosotros, que estamos en un tiempo del cristianismo, prácticamente así le llaman algunos, quiere decir que antes, digamos que los valores del cristianismo regían la cultura, los valores del cristianismo regían la cultura. Era bueno casarse, era bueno hacer las cosas bien, era bueno la autoridad, porque todo eso estaba dentro de la cultura y se lo enseñó el cristianismo. Pero lentamente la cultura ha ido paganizándose cada vez más. Y ahora la gente dice, ¿y por qué tenemos que obedecer a las autoridades? ¿O por qué tenemos que casar? Las mujeres dicen, ¿y por qué tenemos que tener hijos? Las personas dicen, ¿y por qué dicen que yo soy hombre, yo puedo hacer lo que yo quiera, hasta un perro, ¿cierto? Y todo esto es el paganismo, hemos estado, y entonces en lo que tenemos ahora esa es la realidad, esa es la realidad, eso es lo que tenemos, no lo podemos cambiar, tenemos que acostumbrarnos, no a que eso está bien, pero sí a que eso es lo que nos tocó vivir. Y en medio de todo eso, obviamente, cuando reina el egoísmo, ¿qué falta? ¿Qué creen ustedes? Amor. Cuando reina el egoísmo, falta amor. Así que mucha gente que llega a nuestras iglesias, habiendo crecido en esa cultura de egoísmo, donde carecieron de afecto, donde carecieron de amor, donde carecieron de una familia, ¿verdad?, que los ame, y cuando llegan a la iglesia, deben encontrar en la iglesia una familia, deben encontrar en la iglesia una familia. En nosotros, una familia que los ama. No los ama de una manera como romántica o algo así, no, sino que los ama interesándose por ellos, ¿cierto? Llamando, preguntando, saludando. Eso es amar. Eso es amar en lo práctico. Saludando, todo hace parte del amor. El amor es la procura desinteresada del bien de nuestro prójimo y debemos, no solamente con nuestra enseñanza, sino con nuestra práctica, manifestar amor a las personas que van a llegar. Miren, hermanos, yo pienso, siento, sé, entiendo que Dios quiere salvar a sus escogidos y nosotros ya somos una iglesia que ha ido creciendo en doctrina, en muchas cosas, y Dios quiere trabajar en medio nuestro. Tenemos que aprender a recibir las personas que vienen como en una familia. Eso es importante. Debemos aprender
a tratarlas como en una familia, porque eso es lo que es la iglesia, una familia. La segunda razón por la que es importante es porque enseñando acerca de la iglesia, ellos tienen un fundamento bíblico sólido acerca de lo que es la iglesia, ¿no? Hay muchas personas, incluso cristianos, que no entienden bíblicamente el tema de la iglesia, no lo entienden bíblicamente. ¿Qué es la iglesia? Para muchas personas la iglesia es una institución humana. Para las personas que están en contra, nuestros adversarios, ellos dicen que la iglesia es una institución humana que lo que busca es controlar las mentes, ¿cierto? Ese es el concepto que muchos tienen cuando llegan a la congregación. ¿Quién puede cambiar ese concepto? Dios a través de la enseñanza del Evangelio. Por eso es importante que la iglesia, las personas que van llegando, aprendan qué es la iglesia de acuerdo a las Escrituras. Enseñar que la iglesia no es un invento humano, sino el plan soberano de Dios desde antes de la fundación del siglo, que encontramos iglesia desde Génesis. Eso ayuda a que las personas entiendan la iglesia como es y vean que es una comunidad de gracia y que puedan aprender y formarse dentro de lo que la Biblia enseña de lo que es la iglesia. Por ejemplo, Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces yo les pregunto, ¿la iglesia es una entidad que surgió de la mente humana o de la mente de Dios? ¿Qué dice la Biblia? De la mente de Dios. ¿Y desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Lo que vemos en la práctica es Dios reuniendo su iglesia. Desde Génesis vemos a Dios reuniendo su iglesia. Pero este es un plan eterno. Aprender desde el comienzo que la iglesia, de acuerdo a las Escrituras, hace que la iglesia, que las personas no esperen de la iglesia algo diferente, ¿no creen? A veces la gente llega a una iglesia esperando algo que no es, ¿cierto? Algunos piensan, por ejemplo, que es una fundación que les va a ayudar a pagar sus deudas o cosas así. Ya hoy aquí en Bogotá muchas iglesias que operan de esa manera. Usted va allá y ellos le ayudan a pagar sus deudas, pero ¿eso es la iglesia? No, de eso no se trata la iglesia. Cuando entendemos la iglesia dentro del carácter bíblico, pues aprendemos y vamos a esperar de ella lo que Dios manda. Un concepto equivocado de la iglesia hace que la gente se decepcione de la iglesia. ¿No creen ustedes? Si la gente piensa que ese es el lugar donde su salud va a mejorar y van a ser sanos de toda enfermedad y llegan y siguen enfermos, pues ¿qué van a pensar? Van a decir, estoy en el lugar equivocado. Esto no era lo que yo esperaba. Pero cuando desde el comienzo enseñamos a la gente que es la iglesia, pues ellos van a tener una idea bíblica y van a esperar lo que la Biblia dice. Lo tercero es la corrección de conceptos tradicionales. Hay muchos conceptos tradicionales de la iglesia que, pues obviamente en todo colombiano hay, que nos han infundido a través del tiempo y la idea es que nosotros podamos cambiar esos conceptos tradicionales. Muchos piensan, por ejemplo, que la iglesia es solamente un edificio. Algunos piensan que es un edificio, que se trata del local, ¿cierto? Otros piensan que es simplemente una institución, pero cuando mostramos que es la comunidad viva, que es una comunidad viva, evita que se reduzca la fe a, a los rituales, a las costumbres externas. Muchos piensan que la idea del cristianismo es que yo voy el domingo a la iglesia, me siento, me aguanto el pastor, me voy y regreso a los 8 días, ¿cierto? Eso es lo que muchos piensan acerca de lo que es la iglesia. Y eso es totalmente diferente a lo que la Biblia dice, porque la iglesia es un cuerpo vivo. ¿Es el cuerpo de quién? De Cristo. Y eso es importante entenderlo. Primero a los Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y miren, porque Pablo equipara a la iglesia con Cristo. Es decir, no es que es Cristo y la iglesia. Pablo lo ve así. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, ¿cierto? Es decir, nosotros somos uno con ¿quién? Con Cristo. Somos un cuerpo vivo. Y esto ayuda, mis hermanos, a que la gente quite esa mentalidad de simplemente ritualista, de ir y pasar un tiempo en la iglesia y volver cada 8 días,
y más bien aprendan que son parte de un cuerpo vivo y que nos estamos llamados a hacer algo dentro de la congregación. La cuarta razón es porque formamos a las personas en relaciones sanas en la congregación. Al entender que fuimos creados para vivir en comunidad, los nuevos creyentes van a aprender que la fe no es individual, ¿cierto? La fe no es individual. La fe es en comunidad. Así lo enseñan las escrituras, lo vamos a ver. Se les prepara para cultivar relaciones de amor, servicio, justicia dentro y fuera de la congregación, porque la Biblia nos habla de esas relaciones. Colosenses 3, 13 al 14, miren lo que dice. Colosenses 3, 13 al 14 dice, soportaos los unos a los otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hemos hablado acerca de la realidad del cristiano que ha sido redimido y ya no es pecado. ¿Qué dicen ustedes? Si es pecado, la Biblia lo dice, es pecado. ¿Y vamos a tener diferencias en la congregación? Claro que sí. ¿Qué dice la Biblia acerca de esas diferencias? Si alguien me contradice, me voy. ¿Sí dice así? No, dice que soportemos, que amemos, que tengamos paciencia, que nos perdonemos, que si alguno tiene queja contra el otro, como Cristo nos perdonó, también lo perdonemos. Todas estas cosas son parte de aprender a vivir en comunidad y es lo que vamos a hacer en la congregación. Y finalmente, esto es importante porque nos enseña acerca de la misión y el propósito compartido. Vamos a empezar a enseñarle desde que empieza, de que parte una persona en la fe, la misión y el propósito de Dios. La enseñanza sobre la iglesia conecta a los discípulos con la misión de Dios, de ser un pueblo que refleje la gloria de Dios en el mundo. Mateo 5, 14 y 15, miren lo que dice que es la iglesia. Mateo 5, 14 y 15. Dice la palabra del Señor, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Claramente, el Señor nos está diciendo que somos una nación para iluminar. Somos un cuerpo, una comunidad que ilumina a las personas, que no se puede esconder. La imagen que muestran aquí es que en la antigüedad se alumbraba con unas lámparas, ¿no? Y con esas lámparas no tenían el botón de apagar. Si usted quería apagar la luz, ¿qué hacía? Ponía algo sobre la lámpara. Ponía algo, si usted no la quería apagar definitivamente, simplemente ponía algo sobre la lámpara, ¿cierto? La dejaba debajo de esto para que no alumbrara. Y lo que Jesús dice es que la iglesia no puede estar ahí debajo, ¿cierto? Lo que dice es que si usted pone esto es por un momento, pero lo quita. Es decir, una lámpara no se prende para usted meterla ahí debajo, ¿cierto? Sino para ponerla sobre algo para que alumbre a toda la casa. Nosotros somos la lámpara de Dios y no podemos nosotros estar escondidos, sino que más bien debemos manifestar el evangelio a las demás personas. Entonces, por esas 5 razones es importante este tema que vamos a ver o que vamos a enseñarle a nuestros discípulos dentro de este estudio que estamos haciendo. Entonces, vamos a empezar la parte que es para las personas, lo que vamos a enseñar. Estamos en la 9ª lección del discipulado que se titula ¿Qué es la iglesia? Y vamos a aprender acerca de este tema precioso. ¿Qué es la iglesia? El origen de la palabra iglesia se encuentra en el griego antiguo. No se refiere a un edificio, no se refiere a una institución nada más, sino que habla acerca de una asamblea, de una reunión. Eso significa asamblea, reunión de personas. Es una reunión de personas. Muchos creyentes piensan que la iglesia es tema del Nuevo Testamento nada más, porque si ustedes miran la palabra iglesia dentro de sus Biblias, van a ver que solamente está en el Nuevo Testamento. Pero la palabra iglesia significa asamblea. ¿Por qué no está en el Antiguo Testamento? ¿Por qué no está en el Antiguo Testamento? Porque la palabra iglesia es una palabra griega y el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, ¿cierto? Por eso no van a encontrar ustedes la palabra iglesia, pero sí van a encontrar la palabra asamblea.
¿Y qué significa iglesia? Asamblea. Entonces la pregunta es, ¿desde cuándo está la iglesia en la Biblia? ¿En el Nuevo Testamento? No, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Desde Génesis, la iglesia está presente. Todo el tiempo está la iglesia presente. La iglesia es básicamente la comunidad de Dios. La iglesia es básicamente la comunidad de Dios y desde Génesis la Biblia habla de ella. Una comunidad es un conjunto de individuos que tienen cosas en común. Eso es una comunidad, por eso podemos decir que la iglesia es una comunidad. Hay varias maneras en que la Biblia muestra a la iglesia como una comunidad. Hay muchas maneras en las que tenemos mucho en común nosotros, los creyentes, por eso decimos que es una comunidad. Hoy vamos a ver qué es la iglesia, de dónde surge la idea de una iglesia, de una comunidad para Dios, cómo llegamos nosotros a ser iglesia, qué hacemos para ser miembros de una iglesia. Vamos a desarrollar ese tema en 3 puntos sencillos. Primeramente, veremos lo que los hombres eh, fuimos llamados a hacer. Los hombres fuimos llamados a ser comunidad, a vivir en comunidad, no a vivir aislados, sino a vivir en comunidad. Lo segundo, hablaremos del pecado y sus consecuencias para la comunidad. Y lo tercero que veremos es acerca de la iglesia como la comunidad de Dios. Entonces vamos a estar hablando de comunidad todo este estudio. Entonces vamos a desarrollar este tema. Primero vamos a comenzar viendo que fuimos creados para vivir en comunidad. Fuimos creados para vivir en comunidad. Dice Génesis 1, 26 y 27. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar y las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Amén. Ese es un texto muy importante porque nos habla acerca de la creación. Y hay unas preguntas que vamos a hacernos con respecto a este texto. La primera es cuando Dios habla de sí mismo, ¿lo hace en singular o en plural? ¿Cómo dice ahí? Dice, entonces Dios dijo ¿qué? Hagamos a los seres humanos, ¿a qué? A nuestra imagen. Miren que no, él no dijo, voy a hacer al ser humano a mi imagen. ¿Sí digo así? No, digo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es plural. Lo segundo, la segunda pregunta es, ¿cómo creó Dios al hombre según este texto? Lo creó a la imagen de Dios. La tercera pregunta es, ¿Dios creó al hombre para que habitara solo o en comunidad? ¿Cómo dice la Biblia? En comunidad. Recuerden que Dios crea a la pareja en comunidad y les llama a ser comunidad. Entonces vemos a Dios creando el hombre para vivir en comunidad. Entonces, lo primero que vamos a desarrollar aquí en este punto es que Dios es comunidad. Miren lo interesante. No estamos diciendo que a Dios le gusta la comunidad, sino que Dios es comunidad. Él mismo es comunidad. ¿Por qué decimos que Dios es comunidad? Porque en la Biblia Dios se presenta como una Trinidad. Un solo Dios en 3 personas. Eso es la Trinidad. Un solo Dios en 3 personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo, por ejemplo, Mateo 3, 16 y 17 nos muestra la Trinidad. Dice, después del bautismo, estaba bautizándose Jesús, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Quien me da gran gozo. Entonces, Dios es una comunidad en la que hay 3 personas. Esas 3 personas que integran esa comunidad se relacionan de manera perfecta sobre la base del amor. Si ustedes se dan cuenta ahí en ese texto, por ejemplo, el Hijo se está bautizando. ¿En obediencia a quién? Al Padre. En obediencia al Padre, el Hijo está bautizando. El Espíritu Santo desciende sobre el Hijo y el Padre manifiesta su amor
por su hijo. Dice, este es mi hijo amado. Este es el hijo a que amo. Entonces hay una relación de amor entre ellos y el resultado de esa relación perfecta basada en el amor es una perfecta unidad. Entonces nosotros vemos en todo lo que la Biblia enseña de la Trinidad, vemos una perfecta unidad. Es decir, nunca el Padre dice blanco y el Hijo dice negro. No. Nunca el Espíritu Santo dice una cosa y el Hijo la contradice. No. Sino que siempre están trabajando en armonía, en unidad. Por ejemplo, Juan 14, 16 y 17, miren lo que dice Jesús. Jesús está enseñando y dice, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes, ¿cuándo? Para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no le busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Jesús está enseñando y Él dice, bueno, voy a pedir al Padre y Él les va a dar al Consolador. El Consolador vendrá sobre ustedes. Es decir, toda la obra de nuestra redención es precisamente la obra perfecta de unidad de la Trinidad. Dios hace un plan de redención. Dios Padre nos escoge en la eternidad. El Hijo viene a morir en la cruz por nosotros conforme a la voluntad del Padre. Y el Espíritu Santo viene y aplica esa redención del Hijo que planeó el Padre en nosotros. Esa es el perfecto trabajo de la Trinidad, de la unidad de la Trinidad. Entonces, es lo primero que vemos. Dios es una comunidad. Dios mismo es una comunidad. Ahora, otra cosa que vemos dentro de este punto es que el hombre fue diseñado para tener comunión con Dios. El hombre fue diseñado para tener comunión con Dios. Si somos creados a la imagen de Dios, entonces nuestra vocación no es vivir aislados, porque si Dios es comunidad, entonces nosotros debemos vivir también en comunidad. Dios nos creó a su imagen. Fuimos creados para tener relaciones en justicia, servicio y amor. Esa es la realidad. El hombre fue creado para vivir en unidad con Dios primeramente, y así lo vemos desde Génesis. En Génesis 2:15 dice la palabra del Señor. Génesis 2:15. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Entonces viene la relación del Padre y el hombre, de Dios y el hombre. ¿Dios hablaba con el hombre o no? ¿Tenía el hombre comunión con Dios o no? ¿Qué no me está claro? Porque el Padre está mandando al hombre, Dios está mandando al hombre a que haga un trabajo, una labor. Y el 19 también dice, entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo, los puso frente al hombre para ver cómo les llamaría, y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Mire, Dios dejó participar dentro de lo que estaba haciendo al hombre. Le dijo, póngale nombre a todos estos animales. Y el hombre dice que puso el nombre a los animales. Es decir, que hay una comunión entre Dios y los hombres. La unidad con Dios es el fundamento de las demás relaciones. Es decir, la primera relación del hombre, ¿con quién fue? Con Dios. Y la primera relación importante de nosotros es ¿con quién? Con Dios. Si nuestra relación con Dios fluye bien, la relación con nuestro prójimo también va a fluir de una manera buena, correcta. La base de todas nuestras relaciones es nuestra relación con Dios. De ahí en adelante, pues la relación que tenemos con nosotros mismos, primera, pues sería lo segundo, también con los demás y también con la creación. Todo depende de esa primera relación, que es nuestra relación con Dios. Y finalmente vemos que el hombre es comisionado por Dios para formar una comunidad para Dios. No solamente el hombre fue creado por Dios, que es una comunidad, y fue creado para tener relación con Dios, sino también el hombre es creado para tener comunión con sus semejantes y formar una comunidad para Dios. Génesis 1:28 dice claramente, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. ¿Cuáles fueron? Dice, sean fructíferos
y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios crea al hombre en una familia, en una comunidad, y lo comisiona. Y este versículo, conocido como el mandato cultural, no es solamente una orden que da Dios para que se multiplique, para que se expanda sobre la tierra o para que tenga dominio sobre la creación, sino también una comisión a formar una cultura, a formar una comunidad que refleje la gloria de Dios y el carácter de Dios. Recordemos que el hombre fue creado a la imagen de Dios y lo que tenía que hacer Adán era tener más hijos, multiplicar la imagen de Dios sobre la tierra. Es un llamado a crear una comunidad para Dios. La multiplicación y el cuidado del mundo tenía como fin último que la tierra estuviera llena de personas que vivieran en comunión con Dios y reflejaran su gloria, reflejaran la gloria de Dios. Eso fue en el principio. Ahora vamos a ver el segundo punto, que es el pecado y la comunidad. Recordemos que el segundo acontecimiento importante que nos muestra la Biblia es la caída. Y en la caída vemos que la comunidad es afectada, la comunidad. Génesis 3:9 dice así: Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó: Te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó: La mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Amén. Vamos a hacer algunas preguntas acerca de esta lectura. La pregunta primera es: ¿qué sintió el hombre delante de Dios después del pecado? ¿Qué dice el texto? ¿Que cómo se sintió? Sintió temor, ¿cierto? Sintió vergüenza porque estaba desnudo, temor, vergüenza, eso fue lo que sintió. La segunda pregunta es: ¿a quién culpó el hombre de su pecado? ¿A quién? A la mujer y a Dios. Porque él dijo: la mujer que tú me diste. Él dijo: la que me dio el fruto fue la mujer que usted me dio. ¿Sí? Prácticamente, ¿quién tuvo la culpa? Pues Dios, que le dio esa mujer que fue la que le dio el fruto. ¿Sí se dan cuenta? Es decir, el hombre no asumió la responsabilidad y dijo: Señor, yo pequé, comí de lo que tú me dijiste que no comiera. No, él dijo: fue mi mujer y fue usted en definitiva porque usted fue el que me dio la mujer, ¿cierto? Entonces, miren, esa es la realidad. Ahora, la última pregunta. ¿El pecado afectó la relación del hombre con Dios, con su esposa y con la creación? ¿Qué dicen ustedes? Claro. Después de esa respuesta, yo me imagino el diálogo con Eva, ¿cierto? ¿Cómo así que fui yo? ¿Cierto? Pues obvio. Miren lo que nos enseña este texto, porque el pecado lo que hace es dañar la comunidad, lo que hace es deteriorar la comunidad. Miren, vamos a ver tres cositas aquí dentro de este segundo punto. La primera es que el pecado separa al hombre de Dios. Así lo enseña la Escritura. Por ejemplo, Isaías 59, 1 y 2 dice: Escuche, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarnos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de estos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Ese texto es muy desafiante para el hombre. ¿Por qué? Porque generalmente las personas, cuando hay una desgracia, cuando pasa algo terrible, por ejemplo, cuando hay un terremoto y muere mucha gente, o hay cualquier cosa, cualquier situación donde muere mucha gente, hay personas que como que se disgustan con Dios y dicen: ¿dónde está Dios? ¿No? Como si Dios nos hubiera creado y nos abandonó a nuestra suerte. Sí, como si Él fue el que nos abandonó a nosotros. Pero el texto, la Biblia, nos enseña que es el hombre el que abandona a Dios por causa de su pecado. Es el hombre el que abandona a Dios por causa de su pecado. Es Dios el creador quien le da sentido a la vida del hombre. Es Dios el creador quien une a los hombres en un mismo propósito, en un mismo sentido. Es Él
el que le da identidad al hombre. Nosotros realmente somos la creación ¿de quién? De Dios. Nosotros somos la creación de Dios. Alguien puede decir, yo soy ateo, no importa, pero usted es la creación de Dios, ¿cierto? Y eso no lo puede cambiar, por más de que diga que es ateo. Somos la creación de Dios, es lo que la Biblia enseña. Así que es Dios el que nos da identidad, sentido y propósito. El pecado es nuestro orgullo tratando de independizarse de Dios. Eso es el pecado. Es nuestro orgullo tratando de independizarse de Dios, buscando ser nuestro propio Dios. ¿Recuerdan la tentación en el huerto? La tentación era, y seréis como Dios. Ah, pero ellos ya tenían Dios. Pero la serpiente dijo, seréis como Dios. Somos nosotros tratando de ser nuestros propios dioses. Es lo que es el pecado. Pero como el hombre fue creado para la gloria de Dios, ese esfuerzo por independizarse de su creador, pues le trae vergüenza y temor, como lo vimos ahorita cuando leímos Génesis. Tratamos de cubrir nuestra desnudez, nuestra inseguridad con algún sistema de creencias, alguna forma de justificarnos. Sustituimos a Dios por cualquier cosa, algo que nos dé valor, algo que nos dé sentido, propósito. Y como ya vimos, el hombre caído que intenta vivir sin Dios, pues carece de sentido, carece de identidad y propósito. Y por eso todo el tiempo el hombre está buscando esto, sentido, identidad y propósito. Lo buscan las cosas de este mundo, pero esas cosas pueden darle sentido, ¿verdad? ¿Verdadero? ¿Pueden darle propósito verdadero? ¿Esas cosas fallan o no fallan? Las cosas de este mundo fallan constantemente. Y por eso el hombre muchas veces se encuentra en situaciones de total dolor en su corazón, al punto que es capaz de quitarse la vida. ¿Por qué? Porque puso su confianza, su propósito en algo que no es Dios. Cuando depositamos todo nuestro ser en algo que no es Dios, cuando amamos algo como se debe amar únicamente a Dios, y eso nos decepciona, lo único que queda es la muerte. Y es lo que pasa con muchas personas. Lo que la Biblia nos dice es que al único que debemos amar con todo nuestro ser, porque es el único que puede ser nuestro sentido, nuestro propósito en la vida, es a Dios. Entonces el hombre vive sin sentido, sin identidad y sin propósito, y eso le lleva a la idolatría, a buscar ídolos, al orgullo y al egoísmo. Esas tres cosas: idolatría, orgullo y egoísmo. Esto ya lo vimos anteriormente, por eso estamos haciendo un repasito. Ahora, esto lleva a la siguiente realidad. ¿Cuál es? Que el pecado destruye las relaciones humanas. Si un hombre, si una persona vive así, pues obviamente esto destruye las relaciones humanas. Y por tanto, la comunidad. Eso es lo siguiente que vamos a ver. El pecado destruye las relaciones humanas y por tanto la comunidad. Si el hombre intenta vivir sin Dios, si carece de sentido, identidad y propósito, si está lleno de idolatría, orgullo y egoísmo, eso quiere decir que no se va a poder llevar bien con su prójimo. Si yo estoy en mi egoísmo, en mi orgullo y en mi idolatría, no voy a poder llevarme bien con mi prójimo y no voy a poder formar comunidad para Dios como Dios había mandado al hombre. Y eso es lo que vemos en la historia de la humanidad. Después de la caída, vemos que la historia del hombre es pecado, contienda, envidias, asesinatos. Todo eso es lo que encontramos en la Biblia y en la vida cotidiana. Esa es la realidad, mis hermanos. Y por eso la crisis en el Estado, la crisis en los hogares, porque el hombre está lleno de egoísmo, de orgullo y de idolatría. Por ejemplo, Génesis 4, del 3 al 5, dice la palabra del Señor. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Y el 8 dice, cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel, ¿y qué? Y lo mató. Aquí vemos lo que pasó después del pecado. ¿Qué trajo el pecado en la relación del hombre?
trajo muerte, trajo destrucción, trajo envidia. Claramente vimos que el propósito de Caín no era glorificar a Dios, ¿cierto? Si Caín iba a glorificar a Dios y se da cuenta que con lo que trajo no lo glorificaba, ¿qué debió haber hecho? Si su fin era adorar a Dios, debió haber corregido, debió haber dicho, venga, lo que yo traje no sirve para el propósito que es glorificar a Dios. Voy a cambiarlo. Voy a hablar con el que sí supo. ¿Quién sabía? Abel. Debió haber dicho, venga, Abel, ¿por qué a usted sí le recibieron? ¿Cierto? Si es que no entendía. ¿Por qué a usted sí le, qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cierto? ¿Qué hice mal yo acá? ¿Cierto? ¿Por qué a mí no me recibieron mi ofrenda? Si ese hubiese sido su propósito. Tampoco el propósito era amar a su hermano. ¿O sí era amar a su hermano? No, obviamente no. Lo vemos que no. Sino que el propósito de Caín era su idolatría, su orgullo, su egoísmo. ¿Por qué mató a su hermano? Por envidia, por envidia. Y eso es la realidad del ser humano. Ah, a este sí lo aceptaron y a mí no, ahora lo mato. ¿Sí? En vez de decir, ahora corrijo, no, ahora lo mato. Y es la manera en que actúa el hombre sin Dios. La Biblia lo enseña. El corazón del hombre está lleno de idolatría, de orgullo y de egoísmo. Y eso es lo que vimos en la actualidad, en las relaciones humanas, en los matrimonios, en las sociedades, celos, pleitos, iras, contienda, muerte, todo esto es la realidad. El pecado destruye la comunidad. Y otra cosa que vamos a ver dentro de este punto es que el resultado de esa comunidad de pecado es una cultura de idolatría, orgullo y egoísmo. Es una cultura. Es una cultura, una comunidad de idolatría, orgullo y egoísmo. El dictamen de Dios cuando antes del diluvio lo encontramos en Génesis 6 del 5 al 7. Dice la palabra del Señor. Entonces el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón, dice esta versión de la Biblia. Entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado, así es, y destruiré a todo ser viviente y a todos los seres humanos, a los animales grandes y a los animales pequeños que corren por el suelo, y aún a las aves del cielo, lamento haberlos creado. Miren, mis hermanos, este fue un momento en el que la situación del hombre y el pecado del hombre fue tal que Dios lamentó haberlo creado, lo que dice el texto, ¿no? Y eso es interesante, mis hermanos. El hombre estaba en una situación de pecado terrible y la rebelión y el pecado del hombre trajo castigo sobre sí. Trajo castigo sobre sí. Ahora, si comparamos la sociedad de ese tiempo con la sociedad actual, ¿qué podemos decir? Que gracias a Dios la sociedad moderna sí no está llena de pecados. ¿Podemos decir eso? No. ¿Podemos decir que se parece mucho a esa? Se parece bastante. Y de pronto hasta peor, ¿cierto? De pronto está hasta peor. Ahora, si nos vamos más adelante, no nos podemos ir más adelante porque no conocemos, pero conocemos la Biblia. Y la Biblia dice que más adelante, cuando venga el Señor, ¿cómo estará la sociedad en ese tiempo? ¿Bien? No. Igual, dice que como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre, ¿cierto? Como en los días de Noé. Muchos estarán en una cosa y en la otra, nadie estará, muy pocos estarán en lo que Dios ha mandado. Es decir, la historia del hombre es una historia de ¿qué? De pecado. En la realidad es una historia de pecado. Así que el pecado destruye la comunidad. Pero vamos a ver el tercer punto porque no nos vamos a quedar con este sinsabor. La Biblia nos habla de una esperanza y la esperanza es Cristo. Lo tercero que vamos a ver es la comunidad de Dios. Y en Efesios capítulo 2, versículo 19 al 20, miren lo que dice. Dice, así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles
y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Y este texto es muy bonito porque Pablo está hablando acerca de la iglesia y la describe con algunas imágenes, con algunas ilustraciones. Y la pregunta que vamos a hacer aquí es: ¿cuál es la primera ilustración que usa Pablo para hablar de la iglesia? ¿Cuál es la primera que usa en este texto? Que los creyentes son ciudadanos. Es decir, lo que Pablo está comparando es a la iglesia con una nación y al creyente como alguien que hace parte de esa nación, que tiene una ciudadanía, ¿cierto? Que dice: yo soy parte de ella, una nación, un reino, el reino de Dios. La segunda pregunta es: ¿cuál es la segunda ilustración que usa Pablo para hablar de la iglesia aquí? Pues la segunda, ¿cuál es? A ver, la familia. Y esa es otra vez una reiteración de lo que hablábamos hace un momento. Cuando somos redimidos, venimos a ser parte de una familia. Y es lo que Pablo usa aquí, la familia como la iglesia. Y finalmente, ¿cuál es la tercera ilustración que Pablo usa para hablar de la iglesia y cuál es? Su casa. Su casa, y cuando habla de su casa está hablando de una edificación, mira, edificada sobre un fundamento. Y esa casa, cuando dice que es su casa, está hablando de un templo, porque la casa de Dios es el templo del Dios vivo. Es decir, que Pablo aquí usa tres ilustraciones para hablar de la iglesia y vamos a hablar acerca de ello. Entonces, lo primero que vamos a ver aquí es la obra de Cristo. Restaura primeramente nuestra relación con Dios, que es la base de todas nuestras demás relaciones. Lo primero que hace la obra de Cristo es eso, es restaurar. Si ustedes recuerdan, hemos hablado de la obra de Cristo en la cruz, que tiene que ver primeramente con Dios, ¿recuerdan? Pero que también tiene unos beneficios para el hombre pecador. Parte de esos beneficios es la obra que Cristo ha hecho de incluirnos dentro de su iglesia. Somos parte de su iglesia. Somos parte de su iglesia. Y por ser parte de la iglesia, lo primero que hace Cristo es restaurar nuestra relación con Dios, que es la base de todas las relaciones humanas. Entonces, la obra de Cristo restaura primeramente esto. Y Romanos 5:10 dice: pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida, ¿por qué? Por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Y aquí nos aclaran que esa relación con Dios la arregló ¿quién? Jesucristo. ¿Por qué se arregló esa relación? Simplemente por la obra de Cristo, nada más. Es decir, no fue por nosotros, fue Cristo el que la arregló. Cuando todavía éramos sus enemigos, Cristo la arregló. Y esa es la base de todas las demás relaciones. Cada una de las ilustraciones que usa el apóstol en el versículo que acabamos de leer de Efesios 2 nos habla precisamente de esa posición que tiene ahora el creyente. Por ejemplo, la primera ilustración nos hablaba acerca de la iglesia como la ciudad de Dios. Y en ese sentido, el creyente ahora deja de ser un extranjero. Pablo dijo: ya no son extranjeros, no son desconocidos. ¿Qué somos para Dios? El creyente se convierte en ciudadano de su reino, ciudadano de su reino. El creyente ya no está fuera del pacto, ahora participa del pacto con sus compromisos, teniendo a Cristo como el Señor de su vida, pero también de sus privilegios al ser ciudadano del reino de Dios. La segunda ilustración que usa Pablo es la familia, ¿recuerdan? Pues con respecto a la familia, eso significa que ahora el creyente ya no es enemigo de Dios, sino es hijo. Miren cómo cambia la realidad del creyente. Antes era enemigo, ahora es hijo. Esa es una realidad maravillosa para nosotros. Somos parte de la familia de Dios porque somos hijos. Y la tercera ilustración es la de una construcción espiritual en donde nosotros somos parte de esa construcción que es la iglesia, y la iglesia es el templo de Dios. Ahora Dios mora en el creyente. Entonces miren cómo cambia la relación del creyente con Dios. ¿Por la obra de quién? De Cristo. Lo siguiente que vamos a ver dentro de este punto es que Cristo, el hombre, vuelve a Dios
como su identidad, sentido y propósito. Otra vez, recuerdan que al principio vimos que Dios nos creó y Él era nuestra identidad, nuestro sentido y nuestro propósito, que el pecado nos separó de esa realidad y que vivimos buscando identidad por allá en otros lugares, pero en Cristo el hombre vuelve a Dios como su identidad, su sentido y su propósito. Y eso es maravilloso, mis hermanos. Por la santificación, el hombre es limpiado de su idolatría para adorar exclusivamente a Dios. Es limpiado de su orgullo para vivir en humildad. Y es limpiado del egoísmo para vivir en amor. Entonces ahora vive en adoración, en humildad y en amor. Tres cosas diferentes. Pero eso es un proceso que hace Dios. Recordemos que la santificación no es inmediata, sino que es un proceso. Y ese proceso lo hace ¿quién? Dios, por su Espíritu Santo. Por eso en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 20, vemos la realidad de la iglesia. Mire, la iglesia es un lugar donde las personas que se congregan son pecadores, ¿sí o no? Son pecadores, somos pecadores. Por lo tanto, en la iglesia encontraremos pecado, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes, sí o no? Claro que sí. Vamos a encontrar pecado. ¿Qué hacemos cuando encontramos pecado en la iglesia? Nos vamos a escandalizar y a ir y decir, uy, qué terrible, en ese lugar hay pecado. ¿Sí? No. ¿Qué es lo que dice la Biblia que está haciendo Dios en la congregación? ¿Que ya somos perfectos? ¿Que ya en la práctica somos perfectos? No. En la práctica Dios está obrando, está operando. Ustedes leen todas las cartas del Nuevo Testamento, los apóstoles están amonestando a los hijos de Dios, amonestando a las iglesias para no vivir en división, no vivir en egoísmo, no vivir en lo otro, ¿cierto? En todo eso. Y lo que está diciendo es que debemos vivir en amor. Lo mismo pasa en Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 22, dice, cuando ustedes siguen a los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. ¿Cuáles son? Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, ¿qué más? Borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el creyente no vive así. ¿El creyente es tentado por todo eso que dice la Biblia? Sí, es tentado por todo eso. ¿Puede caer en alguna de esas cosas? ¿Sí o no? Claro que sí. Pero la Biblia dice que él no puede permanecer en ese estado. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado un nuevo corazón y ahora tiene el Espíritu Santo. Y mire lo que sigue diciendo. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es que amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Hasta ahí nomás. Todo esto lo produce ¿quién? Dios, que nos salvó, el Espíritu Santo que está en nosotros. Y es lo que dice la Escritura. Es así que somos la comunidad de Dios. Es Dios el que obra en nosotros, es Él el que hace su obra. Y Cristo, en Cristo, el hombre vuelve a Dios como su identidad, su sentido y su propósito. Es renovado, es transformado por la obra del Espíritu Santo, mis hermanos. Cristo restaura también nuestra relación con nuestro prójimo. Ya, si ya no vivimos en egoísmo, pues ya no vamos a estar en constante pelea. Miren, cuando nosotros tenemos relación con personas, pues obviamente, como somos pecadores, vamos a tener fricción. Por eso algunos dicen, yo prefiero la soledad, ¿cierto? Y eso es fácil, ¿no creen ustedes? Cuando uno vive solo, pues ¿con quién pelea? Consigo mismo. Nadie más, solo hay un pecador, entonces uno pelea con uno mismo. Pero la Biblia no nos llama a vivir aislados de todo el mundo. La Biblia nos llama a vivir en comunidad y a aprender. Miren, cuando nosotros peleamos, se devela lo que hay en nuestro corazón. Aprendamos esto. Miren, cuando una esposa pelea con el esposo, cuando un esposo pelea con la esposa, en la cultura moderna, lo fácil es decir, ¿sabe qué? A ver, continúe. Separémonos, así nomás, ya. Acabemos esto de una vez, ¿cierto? Eso es lo fácil decir, ¿cierto? Así se dice hoy en día. Pero es lo que dice la Biblia. ¿Por qué decimos separémonos así tan sencillamente? Porque
Si lo vamos a arreglar, yo tengo que aceptar mi pecado y usted tiene que aceptar el suyo. Y eso es más difícil que simplemente decir, separémonos, ¿cierto? Entonces nosotros debemos entender esto, que hayan conflictos en su hogar es totalmente normal. Que hayan conflictos en su hogar es totalmente normal, porque en su matrimonio los que se casaron fue un pecador y una pecadora. En los dos hay pecado. Y yo les pregunto, en esa relación de matrimonio, ¿en qué momento va a dejar de haber una discusión? ¿En qué momento, si entendemos la Biblia, en qué momento va a dejar de haber discusión? En el cielo. En el cielo, es la realidad. Vamos a tener que convivir en fricción. ¿Por qué? Porque los dos somos pecadores, es la realidad. Mis hermanos, los dos somos pecadores, es la realidad. Eso es el matrimonio. Por eso algunos hablan mal del matrimonio. Pero ¿qué es la ventaja del matrimonio? Que en el matrimonio nos santificamos más rápidamente. En el matrimonio tenemos más santificación. ¿Por qué? ¿Por qué digo que más? Algunos dirán, no, pastor, porque entonces el soltero no es santificado. Sí, es santificado. Pero en el matrimonio hay alguien que le está diciendo a usted lo que está haciendo mal. En el matrimonio hay alguien que se molesta cuando usted lo hace mal. Y le va a hacer reflexionar y usted va a tener que decir, yo estoy haciéndolo mal. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es muy importante, porque esa es la realidad de lo que es el matrimonio. ¿Y en la iglesia va a pasar eso? ¿Qué dicen ustedes? ¿También van a haber problemas entre los hermanos? También. ¿Qué sería lo fácil decir cuando usted tenga un problema con un hermano? ¿Qué sería lo fácil? Yo por aquí no vuelvo. Yo por aquí no vuelvo. Mire, la hermana fulana me hizo, el hermano fulano me hizo y de todo el mundo, hasta el pastor, ¿cierto? No. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando hay fricción? Hay que reconocer, si vas a cerrar, cierra primero abajo, porque queda la puerta desamparada. Mire, cuando hay problemas, cuando hay discusiones, lo que debemos hacer es reconocer nuestro pecado. Eso es lo mejor que podemos hacer. Eso es santificación. Eso es santificación. Peleamos precisamente porque somos pecadores. Nunca va a dejar de haber contienda. Y mire, a veces decimos, no, pero es que yo me separo de esta peleona y me consigo una diferente. ¿Hay alguien diferente acaso que no tenga pecado? ¿Habrá una mujer con la que un hombre pueda unirse en matrimonio que no pelee? Que no esté en oposición con su pecado. Mire, para que alguien esté feliz con su pecado, tiene que ser idolatría. Perdónenme, pero tiene que ser idolatría. Si usted quiere una mujer que no pelee, tiene que ser una mujer que lo idolatre. Porque la realidad es que usted es un pecador y necesita corrección. Y lo mismo pasa con el hombre y la mujer. Es decir, todos necesitamos crecer y crecemos a través de la aflicción. Dice el Señor, hierro con hierro se aguza. Eso dice la Biblia. Mis hermanos, y Pablo incluso dice, he escuchado que tienen contiendas y eso está bien, dice Pablo en un texto de los que hemos estado meditando. Él dice, y eso está bien, porque es necesario que hayan contienda. Eso es lo que dice Pablo. Es decir, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra condición pecaminosa, ahora que somos creyentes, ya no es la naturaleza, sino nuestra condición, hace que nosotros tengamos diferencias. Van a haber diferencias, pero es la gracia de Dios la que nos da ¿qué? Amor, paz, gozo, paciencia, gentileza. Y eso es la obra del Espíritu Santo. No, en esta tierra no hay esas relaciones de novela en donde todo es son flores y alegría y todo parece como algo maravilloso, un cuento espectacular. No existe. Nosotros somos pecadores, va a haber fricción, vamos a tener problemas y eso es matrimonio. Matrimonio es santificación, es sinónimo de santificación. Lo lindo es que en todo esto vamos santificándonos, vamos amándonos. Y miren, lo maravilloso del matrimonio cristiano, lo digo con mis años de casado, es que a medida que pasa el tiempo vamos aprendiendo esta dinámica y vamos a ser agradecidos, vamos a terminar siendo agradecidos de que la otra persona nos esté ayudando en nuestra santificación. Eso es maravilloso, cuando entendemos lo que dice la Biblia. Y por eso es importante entender lo que es la iglesia. En la iglesia van a haber fricciones, obviamente, pero la Biblia nos llama al fruto del Espíritu. Lo que el Señor hace es transformar nuestro corazón. Y mis hermanos, las ilustraciones que usa Pablo en el versículo que vimos de Efesios nos hablan acerca de esa nueva relación. Cada una de esas ilustraciones que usa Pablo nos habla acerca de esto. ¿Por qué? Porque Pablo primeramente dice que somos ciudadanos. Todos somos ciudadanos de la misma nación, del mismo reino. Somos parte del mismo reino. Miren que no somos rivales, ¿o sí? ¿Estamos llamados a luchar el uno contra el otro?
No, apoyarnos. Somos ciudadanos del mismo reino, pero también dice que somos hermanos, hijos del mismo Padre, ¿cierto? Somos hermanos en Cristo y también nos dice que somos, ¿qué más? Piedras del mismo templo. Entonces, todo eso nos llama a una relación fraternal hermosa, una relación fraternal bendita, gloriosa. Y finalmente, siendo la iglesia la comunidad de Dios, pues se convierte en una embajada del cielo en la tierra. Miren lo que dice este texto de Romanos 12:2. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es ¿qué? Buena, ¿qué más? Agradable y perfecta. Y mis hermanos, la iglesia es la embajada de Dios en la tierra. Y en ese sentido somos contracultura. Eso significa, somos contracultura. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, como Dios nos mandó, estamos haciendo una cultura ¿para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, el mundo dice negro, nosotros decimos blanco, ¿cierto? Y es lo que dice este texto. No imiten las conductas y las costumbres de este mundo. No imiten eso. No imitemos la forma de pensar del mundo, dice la Biblia. No imitemos eso. Renovémonos. Somos la embajada del cielo en la tierra. Es decir, nosotros dejamos claro cómo es que se vive en el cielo, cómo es que se manda en el cielo, qué es lo que Dios manda. ¿En quién lo ven reflejado? En la iglesia. Y por eso nosotros estamos llamados a vivir de una manera santa. La palabra santa quiere decir apartado, no quiere decir que usted no tiene ni un defecto, no. Está hablando de que somos apartados para vivir para la gloria de Dios. Y en ese sentido nosotros, en relación al mundo, somos contracultura. La iglesia es una nación santa dentro de una nación corrupta. Y se nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. No solo estamos aguantando aquí en medio de la corrupción, sino que estamos siendo luz para los que están en tiniebla. Miren lo que dice 2 Corintios 5:18 al 20. Dice, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismos por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, Dios hace su llamado por medio de nosotros, hablemos en nombre de Cristo hablamos en el nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Claramente Dios nos hace ese llamado, nos vuelve a hacer este llamado. Recordemos que cuando Dios crea todas las cosas, nos hace un llamado a ser comunidad para Dios y de esta manera, por el Evangelio, el hombre cumple la comisión que Dios le había dado de formar una comunidad para Dios, que es la iglesia de Cristo. Es lo que estamos haciendo. Cuando nosotros enseñamos el discipulado a nuestros hermanos nuevos, estamos haciendo una comunidad para Dios. Estamos haciendo comunidad para Dios. Cuando aprendemos las escrituras y las enseñamos, estamos haciendo comunidad para Dios. La conclusión de esta enseñanza. La iglesia no es un edificio ni una institución humana, sino la comunidad de Dios redimida en Cristo. Desde el Génesis vemos al hombre que fue creado para vivir en comunión con Dios y con con las demás personas, reflejando su imagen en las relaciones de amor, justicia y servicio. Sin embargo, el pecado rompió esa comunión, generando vergüenza, idolatría y egoísmo que destruyen a la comunidad humana. La obra de Cristo en la cruz restaura lo que el pecado había dañado, nuestra relación con Dios, y a partir de ella, todas las demás relaciones. Y por eso la iglesia es ahora la familia, el reino y el templo en el que Dios habita por su Espíritu. Ser parte de la iglesia significa vivir reconciliados, unidos y comisionados para reflejar la gloria de Dios en este mundo. Amén. Vamos a orar al Señor y a darle gracias por su misericordia. Les invito a que se pongan sobre sus pies y vamos a agradecerle el privilegio que Dios nos ha dado
de poder ser parte de su iglesia, de su congregación. Oremos al Señor. Amado Dios, queremos hoy agradecer tu misericordia, tu bondad. Gracias, Señor, por habernos redimido en Cristo Jesús. Gracias porque en Cristo ahora somos parte de tu familia, somos parte de tu templo, somos parte de tu reino, Señor. Gracias porque eso constituye para nosotros una nueva relación contigo, una relación de amor, una relación de justicia, de santificación, una relación, Señor, que se basa en el amor que tú tuviste para salvarnos, para traernos a ti, Señor. Gracias. Y también, Señor, constituye una nueva relación hacia nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vernos como familia, como hermanos en Cristo, como parte de la misma iglesia. Ayúdanos a vernos como piedras del mismo edificio. Ayúdanos, Señor. Oramos para que bendigas la comunión de mis hermanos, Señor, que bendigas la comunión nuestra, Señor, primeramente contigo, pero también la comunión nuestra entre hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Como decía la palabra de hoy, como Pablo escribió a las iglesias en el Nuevo Testamento, ayúdanos, Señor, a tener una relación de amor fraterno entre nosotros como creyentes, Señor. Que tu bendición esté sobre todos nosotros. Ayúdanos a amarte a ti primeramente sobre todas las cosas, a ti con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, y también ayúdanos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Perdónanos, Señor, cuando no hacemos lo que debemos, cuando no somos fieles al mandato. Tú dijiste, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos, Señor, y te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.